Buenas tardes. Según los estudios que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Vamos a ver dónde podríamos estar en la Biblia, en qué tiempo estaríamos estar. Hace unos meses yo hice un mensaje y habíamos hablado de Daniel capítulo 8, que todavía estamos ahí, en Daniel capítulo 8, pero entonces estoy dando una actualización. Unas cositas que quiero decir antes de empezar. La primera es que obviamente pues cada uno de nosotros estudiamos, ¿verdad? Y hay pastores, hay muchas personas, y hay pues cada persona, basado en lo que ellos estudian, pues llegan a conclusiones diferentes a esta. El único que lo sabe es Dios. Entonces no lo que yo vaya a decir aquí es palabra de Dios, ¿verdad? Yo voy a usar la Biblia y son lo que yo, basado en lo que yo estudio, pero no tiene que ser lo que yo diga son 100% correcto, porque solamente Dios es el que sabe. 1. 2. Yo soy bíblico. La Biblia dice que todo se va a poner mal. La Biblia dice que solamente el único que nos va a salvar es el Mesías, Jesús. Yeshua en hebreo. Entonces, yo no confío en ningún político. Esa es mi persona. Entonces, si usted es más político que bíblico, va a tener un problema aquí. Porque por lo menos yo, soy más bíblico. Entonces yo no me voy a favor de ninguna rama política. Mi rama es la Biblia. Entonces, sabiendo eso, se lo digo porque si usted es fanático o amante de X o Y persona, pues perdóneme, pero la Biblia es la Biblia. Y la Biblia es número 1. Actualización de los tiempos que vivimos a la fecha de hoy, marzo 14 del 2026, basado en los estudios que yo he hecho. Porque volvemos, cada persona hace sus estudios. Yo quiero que usted sepa que hubo una fiesta de Purim hace unas semanas atrás. La fiesta de Purim 2026 comenzó al anochecer del lunes 2 de marzo del 2026 y concluye al anochecer del martes 3 de marzo, del 2 al 3. Esta alegre festividad judía conmemora la salvación del pueblo judío en el antiguo imperio persa. Quiero que sepan que los persas es hoy día Irán. Bien importante, porque tenemos un conflicto con ese país y tenemos que ver dónde estamos. Como le dije, Persia hoy día es Irán. También quiero que sepan que Persia ha ayudado a Israel en la antigüedad. Y vamos a ver varias pruebas de que Persia, Ciro y cosas así, ha ayudado al pueblo israelita en los tiempos antiguos. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que pasó en los tiempos del libro de Esther. Son unos puntitos importantes que son buenos saberlos. El rey Asuero de Persia busca una nueva reina para destituir a Vasti. ¿Por qué? Porque fue desobediente a la orden del rey, ¿verdad? Esther, destacada por su hermosura y guiada por Mardoqueo, oculta su origen judío y gana el favor del rey, siendo coronada ella como la nueva reina. Entonces estamos hablando de una judía o una hebrea siendo reina del pueblo persa, del pueblo de Irán. Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, aparece Amán en la historia. Y Amán quiere matar a los judíos. Amán, oficial del rey, enfurecido porque Mardoqueo se niega a arrodillarse ante él. Miren qué sangana, por decir así. Porque como no se arrodilló frente a la autoridad en aquel entonces, él dijo, yo quiero matar a todos los judíos. Eso es, pues no tiene sentido, vamos a dejarlo ahí. No tiene sentido, es arrogancia, muchas cosas por ahí, ¿verdad? Y convence al rey de hacer un decreto de la matanza de todos los judíos en el reino. Esa es una de las cualidades que tiene Satanás. Usted sabía de eso, ¿verdad? Porque él tiene que todo el mundo tiene que adorarlo, o por lo menos quiere que todo el mundo lo adore. La valentía de Esther, Mardoqueo convence a Esther e intercede, recordándole que quizás llegó a ser reina para esa hora.
¿Para qué hora? Para tener que enfrentar a Mardoqueo, a Amán, a favor de su pueblo judío. Pero Esther, muy sabia, le dice, vamos a ayunar. Pide 3 días de ayuno. Esther pide ayuno a su pueblo y arriesga su vida a presentarse al rey sin ser llamada. Porque si entra al patio sin haber sido llamada, podía el rey mandarla a matar. Pero encuentra gracia en el rey. Pero Esther no fue sola. ¿Con qué fue ella? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ayunó, pidió ayuda al pueblo y estaba en oración. Entonces cuando vaya, hay que aprender de ahí. Si vamos, hoy día, especialmente hoy día, y en los futuros días, mire, agárrese del Señor. Agárrese del Señor porque es que cada vez se pone peor. Y yo creo que yo aquí lo he dicho varias veces, si usted es de los que cree en la pretribulación, tiene que tener mucho cuidado, porque la pretribulación bíblicamente no es cierta. La Biblia lo que dice, Dios dice, yo los salvaré de la ira de Dios. La ira de Dios es el capítulo 16 de Apocalipsis. Y las cosas se ponen malas desde el capítulo 6. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el 16, la iglesia va a estar aquí. Todo ese sufrimiento, la iglesia va a estar aquí. Entonces, por favor. Pero eso lo cogemos en otro momento. Esther pide ayuno a su pueblo y arriesga su vida al presentar ante el rey sin ser llamada. Esther invita al rey Amán a 2 banquetes. En el segundo revela su identidad como judía y expone la traición de Amán. El rey enfurecido ordena la ejecución de Amán en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Entonces Dios intercede. Pero volvemos, ¿por qué Dios intercedió? Porque hubo un pueblo en ayuno, hubo un pueblo en oración, hubo un pueblo en obediencia, hubo un pueblo en temor a Dios. Si no le tenemos temor a Dios, ¿cómo vamos a esperar el favor de Dios? Si no hay temor, no hay favor. Entonces, la victoria y el Purim, el rey emite un nuevo decreto permitiendo a los judíos defenderse. La victoria se celebra con la institución de la fiesta de Purim. Entonces, eso es lo que se celebra en la fiesta de Purim. Y eso es lo que estamos hablando, que comenzó el 2 y finalizó el 3 de este año. Ahora bien, la Biblia también menciona de unas lunas rojas. Especialmente Apocalipsis, lo vamos a leer ya pronto. El Apocalipsis habla de una luna roja bien interesante. Pero entonces miren qué interesante lo que vamos a empezar aquí. Vamos a ir calentando. La fiesta de Purim 2026 comenzó al anochecer del lunes, 2 de marzo. Concluyó al anochecer martes 3 de marzo. Esta festividad judía conmemora la salvación del pueblo judío en el antiguo imperio persa. Un espectáculo es un espectacular eclipse lunar total. La luna de sangre ocurrió en la madrugada del 3 de marzo del 2026, siendo visible principalmente en América, Asia y Oriente y Australia. Durante ese evento la luna se tiñó de color rojo cobrizo al atravesar la sombra de la Tierra, ofreciendo un fenómeno seguro para observarlo a simple vista. O sea, que la misma fecha que se conmemora la liberación del pueblo judío es la misma fecha de la luna de sangre. ¿Alguna coincidencia? ¿Quién sabe? Quizás. Ahora bien, la Biblia nos dice en Joel capítulo 2, versículo 31, el sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre antes, y la palabra es antes, no en. La palabra es antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Día grande y espantoso de Dios. Entonces ahí estamos hablando de la ira de Dios. Grande y espantoso. Antes de ese momento, la iglesia se tiene que ir. ¿Ven? Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, mire cuando abrió el 6º sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora bien, la próxima luna de sangre
es el 31 de diciembre del 2028 y no se sabe cuándo sería la próxima. ¿Ven? Ahora, si estamos hablando de antes, por eso le digo, solamente Dios sabe, solamente aquí estamos tirando más o menos. Pero si es antes, y si 1000 años son como un día para Dios, y un día son como 1000 años para Dios, pues mire, que pasen 2 o 3 años más, antes de que venga el rapto de la iglesia. Es posible. 2028, estamos cerquita por ahí. Yo no estoy hablando que va a ser en ese momento. Solamente el Padre lo sabe porque ni el Hijo lo sabe. Pero yo quiero que estamos pendientes, estamos velando. Estamos velando qué puede pasar. Iba a decir algo de la luna de sangre, se me olvidó qué era. Pero yo quiero que sepan sobre la luna de sangre, lo que podría suceder, dónde estamos, porque ahora yo quiero que ustedes sepan que es posible, pues está hablando del sexto sello. El sexto sello es la luna de sangre. Pero tengo la impresión de que el tercer sello se acaba de abrir. Hace unas 2 o 3 semanas atrás. ¿Y por qué les digo esto? Porque no vengo aquí a decirle inventando. Le traigo pruebas. Yo quiero que usted sepa que el tercer sello podría ser que ya se abrió. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y esta es mi teoría, se lo devolvemos y se lo digo. Mi teoría, según basado en lo que he estudiado, dice así. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abre los sellos? El cordero. Esa no es el rapto de la iglesia. Dice que el cordero abrió el sello. Eso es lo único que dice. Él lo está probando. Él está dando la aprobación para que todo lo que trae ese sello pase. Ok. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Hay un personaje por ahí que no quiero decir nombre, porque ahora mismo, si usted busca mi página del Facebook, yo no tengo página de Facebook. Me tienen, no quiero decir la palabra cárcel, pero me tienen castigado. Entonces me congelaron mi Facebook, la compañía. Así que si puede verlo, pues puede ir a la página de YouTube o a la página de la iglesia de San Gil. Ahí puede ver también el estudio. Pero, ¿qué pasó? El sello 1, sale un caballo blanco y sale un líder. Ese líder está proclamando ser un líder pacificador. Y no voy a decir nombre, pero hoy día hay un personaje que tenemos cerca en el área, en el ambiente, que lo coronaron príncipe de paz en Israel. Y esa posición es solamente a Cristo. Que si a mí me dicen a mí, tú eres el príncipe de paz, yo lo negaría. Yo no. Pero él lo coronaron príncipe de paz. Hicieron un especial premio de la paz para dárselo a él, porque él no se ganó el premio Nobel de la Paz y parece que pues se ofendió porque no se lo dieron a él. Yo no sé si usted investiga, si no investiga por esas dos y va a saber quién es. Pero entonces, él se pasa hablando de paz y seguridad. Y la Biblia dice paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Él se pasa buscando unir las naciones para hacer una paz mundial. Eso es bíblico también. Entonces ya yo me imagino que usted debe tener una idea de quién estamos hablando. Entonces, ese sería el sello 1. Cuando aparece esta persona enfatizando una paz mundial falsa. Porque no ha logrado la paz. Y siempre que trata de traer la paz se vuelve un problema más grande. Ahora bien, tenemos un imponente presidente de una nación que desde que salió lo único que ha mencionado es buscar la paz mundial. Aunque cueste guerras, multas y a otras naciones, que quiere que otras naciones escojan su liderazgo basado en la concentración de la paz mundial. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen
los unos a los otros. Bien importante, y se le dio una gran espada. El amigo de esta persona, el amigo de él, lo único que ha buscado es guerra. Cada vez que dicen vamos a hacer un tratado de paz con el país que hay guerra ahora mismo, por decir así Irán, él sale brincando, no, porque hay que destruirlo, porque hay que matarlo, porque tienen que morir. Eso es lo que él, inclusive, ese líder número 1 se está dejando llevar demasiado por ese líder número 2. Y ese líder número 2 lo único que ha hecho ha sido derramar sangre, lamentablemente. Porque yo aprecio mucho ese pueblo. Yo me considero hijo adoptivo de ese pueblo. Pero lamentablemente es una verdad. Entonces, si eso es así, si yo estoy correcto, tal vez no. Si yo estoy correcto, el sello 2 ya se abrió. ¿Verdad que sí? La luna de sangre es el sello 6. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañen ni el aceite ni el vino. Entonces, la guerra que estamos viviendo ahora mismo, hace 2 semanas atrás, cerraron el estrecho donde pasan las embarcaciones llenas con petroleros. Diciendo así que la economía, al no pasar los petroleros, se ha subido un 20% de la cantidad de petróleo mundial. Pasa por ahí. No tan solo eso, otros lugares han cerrado sus estrechos de embarcaciones, aumentando problemas económicos. Le tengo una noticia, la vamos a ver ya pronto. Si eso es así, estaban mencionando esta mañana, porque yo no sé si usted sabía, hoy es sábado 14 de marzo del 2026. Y esta mañana hicieron un ataque a una base de Irán, donde ellos tienen las embarcaciones y para sacar el petróleo y todo eso. Y están hablando que si en 4 semanas no se mejora esto, el barril de petróleo podría llegar a $150 por barril. Estaba en $55. Ahora mismo está en 86. Y ya la gasolina está, en California está en $8. En 86. El barril. Si llega a 150, ¿cómo va a llegar la gasolina? Y esa es la gasolina nada más. No estamos hablando de todo lo demás. Porque en Estados Unidos todo se mueve a través de camiones. Ese diésel va a subir 3 veces el precio regular. Significa que los precios se van a precipitar 3 veces el precio normal. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? 6 libras de cebada por 1 denario. Por eso estoy basado en esto, que podría ser que ese sello número 3 se haya abierto. Volvemos. Esto es sacando una lógica. Ahora bien, lo interesante es que dice, no dañes ni el aceite ni el vino. Y yo le he hablado aquí anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué es el aceite? El aceite es la unción, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sigue moviendo hoy día. Entonces no se va a dañar. El vino, ¿qué es el vino? La celebración, el gozo. Entonces el gozo que, aunque estemos en situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos va a ayudar a andar en gozo. Desde ahora le digo, y volvemos, este es un consejo, yo no sé nada. Desde ahora le digo, empiece a ahorrar potecitos de comida por si acaso. Por si acaso. Como dice, mejor es precaver que lamentar. Debido al conflicto que tenemos, los precios en alza van a aumentar. Ahora bien, esta noticia salió a las 9:49 de la mañana en marzo 3 de 2026. Estamos a marzo 14. Hace una semana y media. En una empresa de logística con más de 20 años de experiencia en transporte, enfocada en el mercado europeo, Estados Unidos, Canadá, Australia y el sudeste asiático, después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo un ataque militar
conjunto con Irán, el cuerpo de la Guerra Revolucionaria Islámica de Irán anunció recientemente un bloqueo completo del estrecho de Hormuz, poniendo el sistema de transporte marítimo mundial en alerta máxima. Esta medida no solo provoca el varamiento de barcos en el Golfo Pérsico, sino también paralizó rutas marítimas clave conectadas con Oriente Medio y los mercados globales, poniendo en riesgo de perturbación estructural el transporte internacional de energía y la logística de contenedores. Y eso fue en marzo 3. Estamos a 26 y esta mañana explotó algo más grande todavía. Tal vez el sello 3 se abrió. Si las cosas siguen como van, va a haber hombruna. Lamentablemente. Dios tiene el control. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia nos lo está advirtiendo. Y la Biblia lo dice y nosotros tenemos que tener fe. Y tenemos que saber que Dios tiene el control. ¿Sí? Esta guerra tiene que pasar, es mi pregunta. Sí tiene que pasar. Porque la Biblia lo dice. Es un momento que tiene que pasar. Como le dije, no soy político. ¿Qué nos asegura dónde estamos? Vamos a ver. La destrucción del régimen musulmán. Yo quiero explicar algo aquí. El régimen musulmán, son los regímenes de los ayatolas, tiene que ser destruido. Eso es profético. No es Irán. Irán es el pueblo. Estamos hablando del régimen musulmán, la línea ayatola. Irán era un pueblo como cualquier otro país. Las personas vestían normal, las muchachas normales. Este régimen se apodera y empieza a cambiarle el estilo de vestir a las mujeres, tapándolas totalmente, y los hombres son sumamente machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese régimen tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, se lo voy a probar. Y yo creo que ya hemos leído parte de eso anteriormente, pero hay que leerlo para seguir la secuencia. Daniel capítulo 8 habla del carnero de 2 cuernos y la cabra saliendo de Grecia, que es Europa, destruyendo el carnero. Lo he leído anteriormente, voy a leerlo de nuevo porque es importante. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa es Persia, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Elam es Irán en los días de hoy. Elam, Irán, asócialo. Elam en los tiempos de Daniel e Irán en los tiempos de hoy. Pues en visión estaba junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí el carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. ¿Qué está pasando con los musulmanes en el mundo hoy día? Ya lo hemos hablado, se están apoderando, están abusando. Tenemos un alcalde en Nueva York que es musulmán. Hubo un atentado a una sinagoga hebrea. Se cree, dicen, yo no tengo la noticia, se cree que él estuvo involucrado. Hubo otro atentado en Michigan a otra sinagoga judía. También se cree que fueron los musulmanes, está en investigación. No puedo decirlo a cierto porque está en investigación. Pero están creando un caos. Me está interesante, y lo voy a decir, me está interesante, porque en North Carolina ganó una posición senatorial, la silla republicana la ganó una mujer demócrata musulmana. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar a mí que una mujer musulmana demócrata gana una silla republicana? Cuando ahora mismo tenemos una guerra para tratar de eliminar ese grupo. Cuando el alcalde es musulmán, el alcalde de Nueva York es musulmán, y va a ir a ver al presidente y se dan la mano y como si fueran los más panas, los más amigos.
Entonces, hay algo que yo no entiendo, pero yo tengo fe. Pero hay cositas que uno dice, pero ¿cómo esto puede pasar? ¿Ve? Pero vamos a seguir estudiando la Biblia. Dice así. Entonces los musulmanes tienen que atacar a todos lados, están atacando a todos lados, y se va a poner peor, porque todavía esto no acaba. Hace unos días atrás, creo que fue ayer o antier, creo que son 175.000 o 75.000, algo así, de lo que le llaman los dormidos, grupos musulmanes dormidos dentro de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, el número, no me acuerdo la cantidad, yo sé que era con 75, pero no eran 75, eran como 75.000 o algo así, o 7.500, o sea, un grupo grande. Entonces, le llaman los dormidos, en inglés le llaman los sleepers, y aparentemente están empezando a levantarse. O sea que cuando esté por ahí, tenga cuidado, y si va a caminar, tenga cuidado, porque esa gente lo único que quieren es destruir. Ellos lo que quieren es destruir, no le importa qué. Estaba viendo un video que había una señora en una guagua esperando que llegara el boss, la guagua, y por ahí vino aquel y le metió un puño en la cabeza a una viejita, pues sencillamente por hacer daño. Entonces cuando salga, tenga cuidado donde se mete y lo que hace. Seguimos. Si el régimen musulmán cae, el régimen musulmán, el pueblo de Irán está libre. ¿Ves? O sea que no solo es iraní. El problema es el régimen musulmán. El pueblo de Irán está libre y este sería el cumplimiento de la profecía de Jeremías 49. Por eso es que le digo, vamos a estudiar profecía. Tengo una amistad que yo siempre que le hablo de profecía me dice, no me hables de eso. Vamos a leer 49, a ver qué dice Jeremías 49. Palabra de Dios que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, que habíamos dicho que Elam era Irán. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Dios de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam. O sea que yo quiebro el arco de Elam. Va a romper ese arco. Parte principal de su fortaleza. O sea que son fuertes, pero Dios los va a romper. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no haya fugitivo de Elam. O sea que los va a perseguir por todo el mundo. ¿Dónde están los musulmanes? Por todo el mundo. ¿Dónde los va a perseguir? Por todo el mundo. Hace sentido en los tiempos de hoy. Entonces es posible que estamos donde tenemos que estar. ¿Ven? Ahora bien, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Dios. Entonces Dios va a traer su ira al pueblo musulmán. Denme un segundo. Va a traer su ira al pueblo musulmán. Miren. ¿Qué hablamos cuando yo le dije que el segundo sello se abrió y salió un caballo rojo y se le dio ¿qué? Una gran espada? ¿Verdad que lo leímos casi ahora? Mira lo que dice ahí. Y enviaré en pos de ellos espada. Qué interesante. ¿Ven? Entonces el caballo rojo, que es el que hace la guerra, le dan una gran espada. Y Dios dice que le enviará espada en contra de ese pueblo musulmán. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Exactamente eso. Por eso yo le digo, usted tiene que velar. Si hoy día, en algunos meses o no sé cuándo, ese grupo de musulmanes del reino iraní, no, del reino musulmán, es destruido, todas estas profecías acaban de cumplirse. Daniel capítulo 8, Jeremías capítulo 49 se acaban de cumplir y nos da certeza de estamos donde estamos. Si llegan a una paz y el régimen musulmán no se destruye, pues mire, santo y bueno, no pasó nada. Seguimos esperando.
Seguimos esperando porque el régimen musulmán va a seguir continuando. ¿Ve? Pero si el régimen musulmán es destruido, se acaba de cumplir esta profecía. Por eso es que le digo, hay que velar. Jesucristo el Maestro nos mandó a velar. Porque entonces ahí podríamos decir, contra, si yo junto esto con los sellos, si hay hombruna, ya sabemos que estamos en el sello 3. Si no hay hombruna, pues está bien, pues no estamos. Santo y bueno, ¿ve? La luna roja, si en algunos días desaparece una población gigantesca, pues ya sabe que esta luna roja era la que anunciaba la venida del Mesías. Si no, pues mira, no hay. ¿Sabes? Pero por eso es que tenemos que estar pendientes y velar. Dice así, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam. Mira lo que dice Dios. Pondré mi trono en Elam. O sea que Dios va a poner un trono en Irán. Eso es grande. Eso es grande porque los judíos están buscando hacer el tercer templo en Jerusalén. Pero ese tercer templo no lleva la aprobación de Dios. Y me estoy metiendo en algo más profunda. Pero ese tercer templo que quieren construir en Israel ahora mismo, eso no tiene la aprobación de Dios. Sin embargo, aquí dice, Dios dice que va a construir su trono en Elam. Ahora, Elam es Irán. Y yo le voy a traer prueba de que Irán, en los tiempos de antes, ha ayudado al pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo, verdad? Ahora bien, dice así, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, a su rey y a su príncipe, dice Dios. Pero acontecerá en los últimos días. Entonces ahí tendríamos otra prueba de que si esto se da, de que si tumban al reinado de los musulmanes hoy día, estamos en los últimos días, porque aquí lo dice. Acontecerá en los últimos días. Significa que si ese reinado musulmán es destruido, estamos en los últimos días. Que haré volver a los cautivos de Elán, dice Dios. Haré volver a los cautivos. ¿Quién está en cautiverio ahora mismo? El pueblo. No es el gobierno. El pueblo de Irán está cautivo. Ellos quieren adorar al Dios Todopoderoso, pero no lo permite porque si una persona dice allí que es cristiano, lo tumban. ¿Ven? Entonces ese pueblo tiene que ser liberado y lo van a liberar a espada. ¿Quién es la espada? El caballo número, el sello 2. Seguimos. Bíblicamente hablando, los medos y los persas son Irán. Ya han ayudado anteriormente a los hebreos. Tenemos el edicto de Ciro aproximadamente en el 539 y en el 538. Ciro el Grande conquista Babilonia y liberó a los judíos, permitiendo regresar a Judea y ordenando la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 1, en Segunda de Crónicas capítulo 36. Decreto de Darío, aproximadamente en el 520 a.C., confirmó el decreto de Ciro y financió la continuación de la reconstrucción del templo que había sido detenida. Esdras capítulo 6. Apoyo de Artajerjes I, aproximadamente en el 458 al 445, autorizó a Esdras a enseñar la ley, la Torá, y a organizar el culto, y posteriormente permitió a Nehemías regresar para reconstruir los muros de Jerusalén. Eso se encuentra en Esdras y en Nehemías. Qué interesante que un rey persa le diga al pueblo de Israel: yo quiero que tú le enseñes la Torá a tu gente. Qué interesante. Un persa, un iraní. Por eso le digo, miren, no es el pueblo de Irán, es el reinado que tiene Irán. Tiene que ser liberado. Tiene que ser liberado. Protección bajo Asuero, ya lo leímos, Jerjes 1. A través de la reina de Esther, los persas evitaron el exterminio de los judíos en el imperio. Eso lo podemos ver en el libro de Esther. Y no dudemos que cuando este reinado musulmán caiga, Irán ayude a financiar el templo o a financiar cualquier cosa que Dios diga, porque hay un pueblo temeroso de Dios ahí. Lo que pasa es que no se puede expresar por
porque están asesinándolo. David. Entonces, la historia se repite. ¿Cuántas veces no se ha repetido? Es interesante porque los judíos dicen que Daniel es un libro histórico, porque fue tan exacto a las profecías que si usted busca una Biblia hebrea, lo va a ver en los libros históricos, no en los libros proféticos. Pero Jesucristo dijo, mi profeta Daniel. Entonces nosotros los cristianos vemos a Daniel como un profeta, pero los judíos ven a Daniel como un historiador. Y hay mucho camino de diferencia. Daniel capítulo 8, porque quiero que vean algo. Y lamentablemente hay que decirlo, lo tengo que decir, pero la Biblia dice que el pueblo hebreo, los pueblos judíos, es un pueblo duro de servicio. Es bien difícil. Y ellos están mirando para donde no tienen que mirar de nuevo. Porque no es que es la primera vez, es de nuevo. Ellos tienen que mirar al Dios Todopoderoso y no mirar en quien están confiando. La Biblia dice que a los últimos tiempos el pueblo de Israel se va a quedar solo. Significa que va a sufrir una traición. Alguien los va a traicionar y no lo voy a decir quién. Pero usted se lo puede imaginar, ¿verdad? Miren esto. Daniel capítulo 8, versículos de 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, ve aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de los dos cuernos. ¿Quién era el carnero de los dos cuernos? Irán, ¿verdad? Y ahora viene el macho cabrío del poniente, eso es Europa. Que yo había visto en la riviera del río, y corrió contra él con una furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase el carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció. Importante, el macho cabrío se engrandeció. ¿Quién se engrandeció? Ese líder europeo. Se engrandeció. Sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hasta los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa eso? Que coge tanto y tanto y tanto poder, 4, norte, sur, este y oeste, se esparce a través de toda la tierra su poderío. Estamos hablando de un líder político que básicamente se apodera del mundo entero. Un líder político. Y va a destruir al pueblo no, y va a destruir el gobierno musulmán. O sea que si usted ve que se levanta un líder político y le gana la guerra a Irán, al pueblo al reinado musulmán, podría ser ese macho cabrío. Podría ser, no, es ese macho cabrío. Van viendo la película. Como le dije, si llegamos a un acuerdo de paz y el reinado musulmán se queda, nada pasó. Pero si este líder destruye a ese reinado musulmán, ese tipo es el macho cabrío, y lo que viene es peor. Lo que viene es peor. Ahora bien, y aquí esto es interesante. Daniel capítulo 8, versículos 9 y 12. Y de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Por qué un cuerno pequeño? Un cuerno pequeño significa que esa persona es insignificante. Es una persona que no tiene voz ni voto. Pero va a empezar a crecer porque él está detrás de la pared esperando su momento. Y esa persona está trabajando con ese macho cabrío que tiene el gobierno mundial seteado, por decirlo así. Y él lo que está esperando es su oportunidad de ir creciendo y dándose a conocer y ir cogiendo el poder y a sustituir a ese macho cabrío. Saque conclusiones. Dice así, que el cuerno pequeño que creció
mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces ese cuerno pequeño va a crecer, va a coger poder, va a coger autoridad, va a coger conocimiento y va a coger reconocimiento y va a coger toda la herencia de ese macho cabrío. Y si el macho cabrío ya era malo, lo que viene es peor. Acuérdense que la ira de Dios es en el capítulo 16. La iglesia va a estar aquí para eso. Seguimos. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por la tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Significa que el templo va a estar hecho. El templo lo construyen en 3 meses. La gente dice, yo he estado oyendo personas que dicen, no, porque no puede ser que este no es el tiempo, porque el templo no está hecho. Mire, todo está listo. En 3 meses ese templo está listo. O sea, que si el último año de que ese macho cabrío le dé la pela que le tiene que dar al régimen islámico, lo puede hacer, porque el templo se construye en 3 meses. Seguimos. Dice así: y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dios está permitiendo que la haga. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la gente se arrodilla cuando está en necesidad. Nosotros buscamos la misericordia de Dios cuando estamos en necesidad. Si estamos bien, nadie quiere saber de Dios. Pero cuando estamos en aprieto, ay Señor, por favor, hasta los ateos se convierten. Se lo digo por experiencia propia. Porque mi papá era ateo. Y una vez se fue en una lancha a dar una vuelta por el océano y el mar se picó, se puso bien bravo. Y él le decía a mi mamá, mira, yo no creo en Dios, pero hasta me puse a orar. Así que se lo digo por experiencia propia. Hasta los ateos se convierten cuando las cosas están malas. Daniel capítulo 8, versículo 18 al 26. Y esto es importante también. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. O sea que Daniel es profeta, no es historiador. En cuanto al carnero que viste, denme un segundo por favor. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. La Biblia nos está diciendo quiénes son, no hay que estar inventando. El macho cabrío es el rey de Grecia, no hay que inventar. Grecia es Europa. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Por qué el rey primero? Porque si hay un rey primero significa que hay un rey segundo. Entonces hay un rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación y aún no con la fuerza de él, a fin de que el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea que la transgresión va a llegar a lo máximo. Por eso le digo que todavía estamos creciendo. Todo está en picada. Es como cuando uno empieza a enfermarse, que uno empieza a sentir los síntomas y uno dice, todavía esto le falta. Y ya me siento ya que me estoy muriendo, pero todavía le falta. Se lo digo porque me enfermé la semana pasada. Y el primer día ya yo estaba embaratado y yo sabía que se iba a poner peor. Y entonces, dice así, cuando lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Entonces ese rey altivo no es el rey primero. ¿Lo ves? Estamos hablando de un rey primero. Pero después de eso se levantará un rey altivo. El rey primero es malísimo. ¿Qué será el rey altivo? Uno peor. De rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Y prosperará y arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Va a haber una persecución al creyente que usted no tiene idea. Mire, doble rodilla. Doble rodilla. La gente se pasan por ahí hablando que Dios es amor, que Dios es perdón, y es verdad. Yo no digo que no, pero no nos podemos quedar ahí. Que esa es mi preocupación con el montón de cristianos que conozco. Que yo, pues, aquí estoy pidiéndole que la voluntad de Dios me dé un carro nuevo. Y aquí estoy pidiéndole la voluntad de Dios que me dé un trabajo nuevo. Que me pague 3 veces lo que estoy cobrando. Mire, preocúpese por cosas más importantes que esas. Pues preocúpate ya por hacer la voluntad de Dios. Preocúpate por tu salvación, por ser obediente. Yo no, de verdad que esta semana, porque como he estado estudiando esto, he estado bien preocupado y he estado tratando de hablar con más personas. Y la gran mayoría no, todas las personas que yo hablé, pues lo que pasa es que yo creo a mi Dios a mi manera. Yo dije, ese es el problema, no es a tu manera, es a la manera que la Biblia dice. Así se lo dije como a 3. No es a tu manera no va a trabajar. Tienes que coger la Biblia y estudiarla y a la manera que la Biblia dice. Acuérdense que es obediencia. Salvación, Cristo y obediencia. Tengo que enfatizar. Entonces dice así: se levantará un relativo de rostros y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá. Yo leí todo eso. Y dice, y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Significa que Cristo tiene que venir a destruir. No lo va a destruir nadie. Por eso le estoy diciendo, yo no confío en ningún gobierno, porque ningún gobierno me va a traer la paz. El que me va a traer la paz se llama Jesús. Bueno, se llama Yeshua. En español le decimos Jesús. Dice así: no por mano humana. La visión de la tarde y la mañana que se ha referido en verdad, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Entonces, Daniel era profeta, de nuevo se lo digo, no era. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del macho cabrío, que es el rey de Grecia. Porque por eso le mencioné ahorita más temprano que Israel siempre confía en el que no debe confiar. Porque el macho cabrío es Europa, ¿verdad? Grecia, Europa. Alemania es parte de Europa. Alemania es parte de Europa. Según la tradición bíblica y las interpretaciones históricas de la tabla de las naciones en Génesis 10, los alemanes y otros pueblos europeos descienden de Jafet, el tercer hijo de Noé. Específicamente se vincula con el linaje de Gomer, hija de Jafet, de quien surgieron los pueblos indoeuropeos y germánicos de Europa occidental. ¿Quién era Gomer? La esposa de Oseas. ¿Se acuerdan? Del profeta Oseas. La prostituta. Exacto. Bueno, sí, la esposa, ya, se la pegó, sí. Sí, Gomer. Ahora bien, ¿cuáles eran las tendencias de Gomer? La tendencia de Gomer era la prostitución. La tendencia de Gomer era los placeres mundanos. Gomer espiritualmente representa entonces ese espíritu prostituyente y ese espíritu de placeres mundanos. Dame una cosa. Yo quiero que usted sepa que si usted hace una investigación, hay un líder político hoy día bien poderoso que está metido en esa guerra de Israel, Estados Unidos e Irán, que tiene sangre europea, tiene sangre alemana. Y si Israel tiene sangre judía, Irán tiene su sangre y el otro país tiene su sangre,
Busque cuál de esos tres líderes tiene sangre alemana y tiene sangre descendiente de Gomer. Espiritualmente hablando, es una persona que se casa con el dinero y con los placeres mundanos. Porque entre Irán y Israel es una pelea entre dioses. Es el Dios de Israel contra el Dios Alá. Pero la tercera persona que está metida ahí, que son los Estados Unidos, él no se casa con ninguno de esos dos dioses. El Dios de él es el Dios dinero, el Dios business, el Dios vamos a desarrollar para hacer todo el mundo poderoso y bien fluyente. Miren Gaza. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza? Gaza está completamente destruida. ¿Qué van a hacer en Gaza? La primera ciudad controlada por el sistema de computadora, de inteligencia artificial. ¿Quién es detrás de eso? ¿Quién está detrás de ese? El mismo que está peleando contra Irán. Lo que le digo, si esa persona, no he dicho nombre, tiene sangre alemana, espiritualmente hablando, tiene estos rasgos. Se casa con el dinero. Entonces, ¿dónde estamos? Seguimos estudiando, ¿verdad? Jesús dijo en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Yo estoy correcto? Yo no sé. Estoy velando, mirando, orando. Le traigo la información a ustedes de lo que yo investigué. Ahora usted se sienta y usted hace su investigación. Si está de acuerdo conmigo, bien. Si no está de acuerdo conmigo, también. Porque ¿sabe por qué? Porque lo único que lo sabe es el Padre. Entonces yo no le puedo decir que lo que yo traje aquí, ¿sabe? Es sencillamente, usted estudie. Así como yo saco mi tiempo para estudiar, estudie. Lucas 21:36. Velad, de nuevo, pues en todo tiempo orando. Mira para allá, hay que velar y hay que orar. Que seáis tenidos por dignos. Pues si usted tiene que estar, o si quiere ser llamado una persona digna, yo quiero que usted sepa que tiene que estar preparado para sufrir. Porque una persona digna hay que estar preparado para sufrir. Le estaba diciendo a una de estas personas que estaba hablando esta semana, cuando Jesucristo habló con Ananías, creo que fue donde Pablo a quitarle para que volviera a ver. ¿Qué le dijo? Él tiene que saber lo mucho que hay que padecer en mi nombre. Él no le dijo que Pablo iba a ser el rey de reyes ni nada de eso. ¿Qué le dijo? Padecer. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera venir en pos de mí, coja su cruz y sígame. Él no está diciendo siéntate ahí que yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Entonces, el mismo Cristo nos advirtió que hay que ser fuertes. La fe, hay que estar firmes. Dice así. Entonces dice que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como yo sé que estamos cerca, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Yo quiero que ustedes vean esto. Yo me he extendido hoy, pero es que yo tenía que traerle este mensaje. Miren lo que les voy a presentar. Hoy viene caliente. Toda la creación gime con dolores de parto. Miren eso. Los últimos 10 años, desde el 2015 al 2025, todos los terremotos que han pasado mundialmente, la tierra está gimiendo con dolores de parto. Todos esos han sido terremotos que han pasado en los últimos 10 años. Increíble. Les tengo la información ahora. Miren para allá cómo está eso. A nivel mundial se registra un promedio de 55 terremotos al día. La tierra tiene dolores de parto y el Mesías me dijo que eso iba a pasar.
aproximadamente 20.000 terremotos al año, detectados por centros sísmicos, aunque la mayoría son pequeños y no se sienten. Sin embargo, se estima que ocurren cientos de sismos menores y no detectados diariamente. Cerca de 100.000 temblores sentimos por persona anualmente. Mateo 24, del 6 al 8. Y oiréis de guerra. ¿Dónde estamos? En guerras. Y rumores de guerra. Ahí está el rumor de que World War III viene por ahí. Dime. En África hay un montón de pueblos ahí que están en guerra actualmente. En guerras, sí, en guerras pequeñas. Sí, es verdad. O sea que tenemos guerra, tenemos rumores de guerra. Sí. Miren, hermano, no te vayas tan lejos. ICE, el grupo ICE con los demás. Eso es otra guerra, porque esos tienen ahí otro problema. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Eso lo dijo Jesús. Pero aún no es el fin, lo dijo Jesús. Porque la maldad tiene que llegar al colmo, lo leímos ahorita. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Pestes, ¿caballo qué? Número 4. Caballo 4, ese todavía no se ha abierto. Sello 4. Sello 4 no se ha abierto todavía. Pero habrá peste. Y hambres. Caballo 3. Ese se está, yo creo que se abrió los otros días. Y terremotos en diferentes lugares. ¡Hey! 55 al día. Más terremotos quiere. ¿No sabe? Y todo esto será principio de dolores. O sea que entonces todavía nos falta para el rapto de la iglesia. Como le dije, un día son 1000 años como un día. Eso significa que si la luna roja apareció por ahí, no significa que el Mesías viene mañana. Pueden pasar varios años entre medio. ¿Sí? Lo último que voy a decir, mire, manténgase en fe. Manténgase en fe. Confíe en Dios. Confíe en Jesús. Él tiene el control. Tenemos que tener la tranquilidad y la calma. Maricel, Dios te bendiga. A ver si. Gloria a Dios. Hermano, es que no hay más nada que añadir. Como dijo el hermano, hay que orar, velar y esperar, ¿verdad? Por esta segunda venida de Cristo. Él lo prometió, el Señor prometió que vendría por su iglesia. Vamos a seguir orando y velando. No podemos hacer nada más, hermano. Cada día vemos las situaciones que están ocurriendo en este mundo. Nosotros todavía, los cristianos, todavía vivimos en esta tierra. Aleluya. No vivimos en el espacio ni en otro mundo, en esta tierra. Así que preocúpese, hermano, por decirle a otro que el Padre lo ama. no solamente que lo ama, espera por usted. Exacto. Amén. Dígale a otro, dígaselo. Mira, hay un Padre que está esperando por ti. Ven, aleluya. La palabra le decía, ven siervo fiel, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál es lo mucho? En la compañía no hay nada más grande que estar en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Así que, hermano, volvamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para seguir con los estudios bíblicos con el hermano, el pastor Cancel. Y nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia de papá. Padre Santo y bueno, gracias por esta palabra. Gracias por tu verdad, porque tu verdad sanará el alma de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es salud y vida, lámpara a nuestros pies
y lumbrera en el camino que seguiremos caminando hasta llegar hasta lo más importante, a tu presencia, Salvador. Cuida y bendice a los niños, a los jóvenes esta próxima semana, que en ciertos condados van a estar libres, van a tener un tiempo, aleluya, de descanso familiar, pero cuida y bendice a aquellos también que van a estar en la escuela. Cuida y bendice a nuestros hermanos, a los que están de vacaciones, a los que van a estar de vacaciones y a los que todavía tienen que estar en sus trabajos. Gracias, Salvador de nuestras almas, porque solamente tú conoces el camino que hemos de seguir. Gracias, Señor, por cada día, por cada noche, por cada madrugada. Aleluya. Hasta la próxima. Dios les cuide y Dios les continúe bendiciendo. Santo.